He denominado esta charla Errores Bienvenidos. Y por supuesto guardan relación con situaciones que me han ocurrido en la vida, son experiencias personales. Recuerdo la frase que pronunció el presidente de la compañía Boeing en la ocasión del lanzamiento del modelo Boeing 777. Dijo, comillas, esta nave la conducen un piloto y un perro. El piloto está ahí para alimentar al perro y el perro para morder al piloto si éste pretende presionar algún botón. Es decir, el ser humano jugaba un rol secundario y que lo único que podría producir con su intervención eran errores en una máquina que se moviliza en forma completamente automática. El mundo tecnológico produce paquetes cada vez más automáticos. Pero si se producen errores, como por ejemplo que el piloto del Boeing trate de intervenir, hay un plan B. El hecho de que haya un plan B hace que los errores puedan ser considerados bienvenidos, porque aprendemos de ello y podemos repetir el experimento después sin cometer el mismo error. Pero también podrían ser errores de tipo fatal o catastrófico. Debemos admitir que por más que nos duelan, existen errores ciertamente bienvenidos, que son aquellos que nos entregan lecciones, de los que aprendemos, aunque a veces creamos que son un inmerecido castigo. El hecho que voy a narrar ahora es absolutamente verídico. Ocurrió hace bastantes años atrás en una revisión tributaria que hicieron en mi empresa. Y yo estaba a cargo de la parte gerencial en ese entonces. Ahora ya no. Y fue muy larga, muy angustiosa. Yo no podía dormir tranquilo porque cada día el fulano se instalaba en la oficina a las 9 de la mañana, se iba a las 5 de la tarde. Y había que atenderlo detalladamente. Y no vayan a decir a alguno de ustedes que se ha tenido alguna revisión tributaria alguna vez en la vida, si no sienten frío en las extremidades y se les hiela el cuerpo entero. Pero cuando terminó todo su proceso, que duró unos 25 días más o menos, fue muy, muy, muy acotador, y detectó todas las carencias, deficiencias, errores, me dice, señor, no está tan mal la cosa, pero le voy a dar un consejo. En esta oficina hay un marcado rigor técnico, es decir, los problemas que se les presentan como servicios profesionales solicitados a ustedes son resueltos con bastante propiedad y con éxito, pero hay fallas en el rigor administrativo. Es, por ejemplo, como si tratáramos de llenar un recipiente con agua, pero este recipiente tiene agujeros, que creemos poder tapar con los dedos. Quedan agujeros liberados y todo el contenido se terminará vaciando por ellos. Es decir, así como usted tiene montada una estructura técnica rigurosa, es muy importante que defina una estructura gerencial también rigurosa. Esa lección ocurrió en el año 1980, es decir, 40 años atrás. No sé cómo habremos andado en estos 40 años, pero hemos pasado revisiones tributarias con bastante éxito, diría yo. A veces nos hacen un giro porque alguna partida está mal imputada, pero en definitiva no hay problemas mayores. Y yo creo que fue gracias al aprendizaje que produjo aquella instrucción tan voluntaria que nos hizo el fiscalizador. Años más tarde, cuando era docente en la universidad, se me ocurrió que los alumnos que están dando una prueba o un examen están
en una situación similar a la que yo estuve cuando me hicieron aquella revisión, y podrían nublarse. Es decir, podrían eh, eh, tal vez paralogizarse en responder una pregunta, y como el tiempo de las pruebas es limitado y tienen varios problemas, de pronto se ven trancados en uno de ellos y no son capaces de seguir y se quedan con un nivel de preocupación y no pueden atender los otros problemas y finalmente el resultado es malo. Descubrí a través también de una experiencia personal que me pasó siendo alumno en la Escuela de Ingeniería, que el momento más propicio para aprender, porque en el fondo de lo que se trata de aprender, las pruebas, si no tienen el sentido de enseñanza, no sirven para nada, porque para calificar podría ser alcalicello. La idea es que una prueba, si no tiene un nivel de dificultad, esto ya lo he dicho antes, si no tiene un cierto nivel de dificultad que ponga a prueba, valga la redundancia, al estudiante, no hay ningún beneficio que se obtenga de ello. Tiene que estar sometido a un estrés, a una tensión, para que detectemos él y el profesor cuáles son las dificultades que probablemente sean consecuencia de un error del docente. De modo que descubrí que el momento más propicio para aprender es el que viene inmediatamente después de la prueba escrita, especialmente cuando uno la ha ido mal. Y siendo docente, como decía, y con el objeto de procurar que mis alumnos entendieran y aprendieran, yo les hacía repetir la prueba en casa, el mismo día en que la daban escrita en la facultad, que podían consultar lo que quisieran, podían consultarse entre ellos mismos. Había libertad total para resolver el problema, pero el problema tenía que estar resuelto la mañana siguiente, aunque tuvieran que madrugar. Con el propósito que aprendieran, tenían que trabajar de inmediato en su solución. Y yo los premiaba con una bonificación en la nota a quienes entregaban las pruebas escritas hechas en casa sin errores. El sistema funcionó tan bien que lo apliqué durante todos los años que fui docente. Y el éxito de esta propuesta se propagó un poco. Y es así como en varias cátedras, no sé cuántas en realidad, pero sé que varias, se aplica algo similar. No sé si exactamente igual o similar. En síntesis, diría yo, respecto a este tema, los errores son bienvenidos en la medida que nos provoquen un beneficio de aprendizaje, de rectificación de procedimientos, etc. Sirven mucho más las cosas que nos permiten no lograr los objetivos que las que nos permiten lograr. He citado en ocasiones anteriores la situación que he aprendido de experiencias como la de don Alejandro Jung. Poco tiempo después hice un trabajo, una presentación en PowerPoint, que la llamé errores propios y ajenos. Aquellos de difícil detección y que suelen pasar inadvertidos. Apuntaba directamente a problemas relacionados con los modelos estructurales para resolver sísmicamente una estructura, y a los programas computacionales en vigencia, tanto comerciales como privados, con los cuales los profesionales trabajaban la solución de sus estructuras. Pero en ellos hay un nivel que es difícil de detectar en la fase de fabricación de los programas, que requiere conocimientos específicos, más allá del trabajo secretarial de introducir los datos en el programa. Es decir, no es tan del todo automático, tiene componentes que no lo son. Entonces, en el Colegio de Ingenieros me invitaron a dar una charla sobre este trabajo, que se llamó precisamente así, errores propios de difícil detección, que pasan inadvertidos. Debo decir que en esta conferencia tuve la mayor concurrencia que recuerde de todas las charlas o conferencias que haya dictado en mi vida.
en una sala repleta del Colegio de Ingenieros donde di la charla con 300 personas adentro, pero más de 100 personas afuera de la sala, con las puertas abiertas, porque querían escuchar. Incluso se colocaron unas mesas a objetos que algunos que quedaban bloqueados en la visión de la pantalla eh, por la distancia y porque el resto de la concurrencia nos tapaba, pudieran pararse o sentarse arriba de estas mesas y tener una visión desde una perspectiva un poco más alta. Bastó con que, perdonen la expresión, con que amenazara con empelucharme. Y digo esto porque me desnudaba de aquellos factores que nos hacen ser un poco más vanidosos y no revelar aquellas cosas en las cuales hemos fallado. Pero bastó que me empeluchara, como digo, para tener singular concurrencia. Y yo lo comparé en su minuto, cuando se anunció la venida de Túnez, Spencer Túnez, a, a, esta, a este empeluchamiento colectivo. Había muchos que creíamos que era bastante vergonzoso hacerlo. Si mal no recuerdo, estas citas eran tipo 7 de la mañana, y estamos hablando de invierno, y las concurrencias eran de 500, 600, hasta 1000 personas, todos desnudos, todos desinhibidos, sin ningún sentimiento de vergüenza por el hecho de estar en tal facha en invierno en Santiago de Chile, que es un país tan acartonado. Cuando cometemos errores que no nos conducen a la catástrofe, las experiencias que logramos pueden ser sumamente importantes en nuestra vida. Ese es el mensaje que quería transmitir en esta ocasión. Hasta la próxima. Gracias.